Pues primero quiero decir que yo me siento gozosa y triste a la vez. Son sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque es hermoso compartir la palabra de Dios y es más hermoso saber que ya no le importó nada. A Jesús no le importó que fuéramos o que fueran los más viles pecadores para dar su vida por nosotros. Amén. Y yo quiero compartir la primera palabra con ustedes y quiero que empecemos a leer desde Lucas 23, 33. Yo quiero empezar desde el 33 y voy a terminar hasta el 37. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el que escogió Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pues yo aquí entiendo, hermanos, que a pesar de que ellos eran tan malos con él, ¿verdad? Él tenía tanto amor para ellos, que fue capaz de interceder por ellos, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Asimismo, ahora en este tiempo, yo entiendo que pasa lo mismo, ¿verdad? Que no tenemos la facilidad de aquellas personas de mirarlo, de verlo, pero sí lo podemos sentir y podemos saber que a pesar de que hayamos cometido tantos errores y hayamos pecado contra Él a veces, Dios tiene misericordia para con nosotros. Y a todo aquel que piensa que Dios nunca lo va a perdonar por lo que hizo, que nunca va a ser digno de Dios, está muy equivocado, porque nosotros conocemos a un Dios vivo, a un Dios de perdón y a un Dios de amor. Y así quiero dejar el lugar a quien sigue, y que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. No somos grandes predicadoras y yo pues me siento nerviosa, hermano, porque yo casi no le hago las predicaciones, pero todo es para la honra y la gloria del Señor. Y quiero preguntarle primero, hermano Paul, si me toca a mí desde del 23 hasta el 43, hermano, o 43 en adelante. Okay, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 23, capítulo 43. Gloria a Dios. Ok, 23 les dije, ¿no? Capítulo 43. Amén. Okay. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Creo que está muy largo ahí, hermano. 23:39. Okay. Y uno de los malhechores, entonces el 23, hermanos, 39, perdón. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo.
Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien. Gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, que esa fue la segunda palabra que Jesús dijo a la cruz, de las 7 que él dijo, la que dijo hermana Elena, y esta otra. Pues como podemos ver, él fue crucificado y habían 2 malhechores que sí se merecían esa crucificación, ¿no? Porque ellos sí habían hecho lo malo. Y Jesús estaba allí y él, manso y humilde, no abría su boca, no decía nada, y ellos estaban allí platicando y diciendo y echándole a él culpas y diciendo cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos habían visto que Jesús había hecho tantos milagros, había sanado enfermos, había echado demonios, había hasta dado de comer a toda esa gente. ¿Y cómo era posible que ahora Jesús estuviera, ¿no?, en esa cruz? Y entonces por eso ellos estaban allí diciendo: ¿cómo es posible que este no se pueda salvar si él decía que él era, digamos, el Hijo de Dios? ¿Por qué es posible que él esté allí? Pero podemos ver, hermanos, que el Señor, él no decía nada, él estaba allí colgado, pero había un ladrón ahí que decía, pues, que si era, pues, que se bajara, de que se salvara él mismo y que lo salvara él. Y eso pues no podía ser, porque Jesús estaba, ¿verdad?, muriendo por nosotros y para salvarnos. Pero había uno que él sí era sincero. Ese ladrón era muy sincero y comprensivo. Él sabía en la situación que él estaba, y él sabía que sí, él se merecía estar ahí en esa cruz, y no ese hombre humilde que estaba a la par de él, que era un héroe. Y digamos, para nosotros él era un héroe que estaba allí colgado en esa cruz. Él no se merecía eso, pero ese hombre que estaba allí, él sí echó de ver que él era un pecador. Él sí echó de ver que él era pecador y que él sí se merecía. Pero entonces eso fue lo que él, pues, le salvó, porque él tuvo fe. En ese momento él tuvo fe. Y el Señor, yo lo que me da no sé qué, que el Señor lo más escuchaba y lo atendía. Él nomás estaba escuchando y él no decía nada. ¿Y cómo es posible, digo yo, que el Señor en esa situación, allí él muriendo, todo, ustedes saben cómo lo pusieron a él, esa crucificación, y él allí mismo él tuvo atención para esa persona? Él allí mismo contestó y le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso también, porque él le vio la fe a ese ladrón. Él vio que él sí tenía fe para salvarse, y eso es lo que a mí me da esa emoción de ver que Jesús, cómo nos pone atención a nosotros, cómo nos pone esa atención a pesar que él estaba crucificado, él estaba allí herido, él estaba... Ustedes ya saben cómo él estaba, ¿no? Pero él tuvo ese tiempecito para ese ladrón y escucharlo. ¿Cómo es posible que él lo escuchara si él estaba allí también sufriendo ese dolor? Y más aún que los que estaban allí, porque él había sido el más maltratado que los que estaban allí. ¿Y cómo es posible que él tuvo esa atención para este ladrón y le dice: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Porque ese ladrón tuvo esa fe, ese ladrón tuvo esa ¿cómo se llama?, integridad y darse cuenta, ¿no?, que él estaba en un que había estado en pecado, y lo que él hacía antes, pues no había perdón para él. Pero en ese momento él tuvo perdón, y gloria a Dios por el ladrón, ¿no?, que se salvó. Amén. Se fue juntamente con Cristo, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y esto es todo, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El siguiente. Buenas tardes. Amén. ¿Están despiertos todavía? Amén. Voy a leer aquí un versículo de la Biblia, Juan 19:25, y después voy a leer el 26-27 de una traducción diferente. El 25 dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de Jesús. Estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Y
y de la Nueva Traducción Viviente que busqué en internet, dice: cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo le llevó a vivir a su casa. De esos dos versículos, si leemos y pensamos un poco en el pasaje, podemos deducir que las personas, creo que más cercanas a Jesús eran los que estaban allí, su madre y Juan, de su discípulo Juan. Aunque no sabemos los detalles de los parientes de Jesús, porque la Biblia no nos dice mucho acerca de quién más estaba por ahí, Dios, quien dio la inspiración divina a los escritores, quiso resaltar este momento acerca de los sentimientos de Jesús hacia su madre. Sabemos que José y María fueron los padres terrestriales y adoptivos de Jesús, pero la Biblia no hace muchas menciones de José o la interacción entre él y Jesús. Ambos padres fueron vasos de Dios para cuidar e instruir a Jesús como cualquier otro bebé, infante y joven. Pero si pensamos más acerca de María como su madre, ella cargó a Jesús desde su concepción y durante los 9 meses de embarazo. Todos sabemos que como madre, las madres son especiales porque Dios les dio esa capacidad y les permitió tener ese privilegio de estar embarazadas y tener la máxima aproximación a sus niños. Usted puede imaginar cuánto más María se preocupaba o pensaba en el cuidado del Hijo de Dios. Ustedes podrían pensar si cada una de ustedes mujeres tuviera al Hijo de Dios en sus manos. Eso sería algo que no se puede explicar con palabras. Un humano con paternidad divina. Uno se imagina cuando Jesús era un niño, él era humano, también como era Dios a la misma vez, pero era un humano y como un niño se comportaba como un niño y por lo mejor era curioso y corría de aquí para allá y a lo mejor a veces volvía a José y a María un poquito locos y digo poquito, él era Jesús, ¿no? Entonces recuérdense que él creció como un niño humano así como nosotros. Igualmente María, siendo humana, también estuvo involucrada en su vida. Y otra involucración que explica la Biblia es cuando Jesús hizo su primer milagro, cuando estaban en la boda en Canaán. Y otra cosa acerca de pensar como madre, si ustedes vieran a su hijo o hija haciendo un milagro, algo sobrenatural, no para la gloria de ellos mismos, pero sino para la gloria del Padre Celestial, ¿qué ustedes dirían? ¿Qué pensarían ustedes si ay, no me acuerdo de ningún nombre, ¿verdad? Pero si su hijo... ¿Ah? Bueno, Luis, por ejemplo. Luis, si estuviera aquí y teníamos sed, y él convierte sed de soda, por ejemplo, y entonces viene Luis y ora al Señor y le pide al Padre que convierta el agua a la soda. ¿Qué milagro sería eso? Yo ni siquiera puedo explicar qué María pensó cuando vio ese milagro. Uno se quedaría con la boca abierta, yo pienso. Finalmente, otra cosa que se puede imaginar es que el Hijo de Dios, después de estar 33 años en la tierra y ser hijo de María, él decidió tomar la culpa de las acusaciones de los sacerdotes y fariseos sin ellos tener ninguna base de verdad, porque en realidad si ustedes piensan, cualquier persona te podría decir que ellos son el Hijo de Dios. Si uno fuera una persona loca, uno podría decir lo mismo. O sea, los fariseos y los sacerdotes no tenían ninguna prueba que él estaba cometiendo un crimen, pero Jesús tomó la culpa de todas maneras. Y a la misma vez tomó los pecados de todos los humanos, de todas las enfermedades, todas las iniquidades y todas las cargas y ese peso, él lo llevó él solo a la cruz y después a la muerte. Sabiendo esto, si tú fueras María, no tratarías de parar a tu hijo de hacer esto. ¿Y qué? No le dirías a Luis, ¿por qué te vas a crucificar? ¿Por qué vas a tomar la culpa de
de todo el mundo, todos los pecados, ¿por qué lo tienes que hacer? Pero ella sabía que este evento y este sacrificio fue la razón y el propósito por la cual Jesús vino a nuestro mundo.